De Londres a Singapur, un trayecto largo, que debía ser un vuelo normal, pero la tormenta lo desordenó todo. En medio de este barullo, los errores del capitán y una racha de mala suerte hicieron que este Boeing 777, con 280 personas a bordo, se bebiera hasta la última gota de combustible. Aquí va la historia del vuelo 319 de Singapore Airlines. Go around. Al atardecer del 24 de octubre de 2022, 280 personas entre pasajeros y tripulación subieron a un Boeing 777 de Singapore Airlines en el aeropuerto de Heathrow, Londres. Su destino, Singapur. Un vuelo de unas 13 horas. A bordo iba gente de todo tipo, algunos singapurenses que volvían a casa tras las vacaciones, otros viajeros de negocios que van y vienen entre dos grandes capitales financieras, y también turistas europeos rumbo al sudeste asiático. El capitán tenía 55 años, muchísima experiencia, más de 14.000 horas de vuelo, de las cuales unas 10.000 en el 777. En este vuelo, él debía actuar como piloto supervisor, mientras que el primer oficial iba a volar el avión como piloto al mando de los controles. El primer oficial, también de Singapur, tenía 31 años y más de 2.000 horas de vuelo, casi todas en el Boeing 777. Como siempre antes de salir, se sentaron a revisar el tiempo en ruta. El reporte decía que esperaran tormentas eléctricas y lluvia ligera a moderada en destino. Nada raro para Singapur. Está rodeado de mar y todo el año es propenso a tormentas. Pensaron en cargar combustible extra por si acaso, pero como el tiempo seguía dentro de márgenes seguros y no había sistemas convectivos definidos en ruta que obligaran a desviarse, el capitán decidió que los 106.000 kilos planificados eran más que suficientes. Además, por las noches el control de tránsito aéreo en Europa suele dar atajos, y si se complicaba, tenían aeropuertos alternos de sobra, como Kuala Lumpur, un poco más arriba en Malasia. El vuelo 319 estaba listo para el pushback. Esa noche Heathrow estaba tranquilo. Faltaban unos minutos para las 8 cuando encendieron los dos motores enormes y empezaron a rodar hacia la pista 27 derecha. Para los singapurenses, subir a un avión de Singapore Airlines es como sentir que ya vuelves a casa. Desde que la aerolínea empezó en 1972, se convirtió en un símbolo del país. Es considerada de las mejores del mundo, por seguridad y por servicio. Pero mientras el 319 iba a pista, al otro lado del mundo, el problema empezaba a gestarse. Pronto descubrirían que tendrían que pelear por mantenerse con vida, algo que no esperaban. El primer oficial adelantó los aceleradores hasta potencia de despegue. Instantes después, el vuelo 319 despegó y comenzó a subir sobre el cielo de Londres. Media hora más tarde, al cruzar Bélgica, el 777 alcanzó su primer nivel de crucero, nivel de vuelo 310, o sea, 31.000 pies. La idea era quedarse a esa altura hasta quemar algo de combustible y aligerar, para luego subir más, donde el consumo es más eficiente. Según plan, debían aterrizar a las 9 de la mañana, hora de Londres, que son las 5 de la tarde en Singapur. Un vuelo nocturno y largo. Cuando acabó el servicio de comida y bajaron las luces de cabina, muchos intentaron dormir un rato. El avión con piloto automático navegaba hacia la salida del sol. Ya casi 12 horas después del despegue, el 777 se preparaba para empezar el descenso hacia Singapur. Los dos pilotos titulares estaban en el briefing. Tenían Malasia por delante, iban a pasar al norte de Kuala Lumpur y luego bajar a Singapur. Según lo que indicaba la computadora de gestión de vuelo, llegarían a Singapur con 7.000 kilos de combustible, bastante por encima de los 3.000 que exige la normativa. Ese mínimo existe para que, si los pilotos deben ejecutar una aproximación frustrada, aún dispongan de suficiente combustible para mantener un patrón de espera durante 30 minutos a 1.500 pies. El control de tránsito aéreo les dijo que esperaran aproximación a la pista 20 derecha, pero con el tiempo como estaba, los controladores no podían autorizar todavía. Había que esperar un poco. Autorizaron al vuelo a entrar en espera sobre un fijo llamado Paspu, a unas 40 millas al norte del aeropuerto. El primer oficial lo metió en la computadora de gestión de vuelo y comenzaron a descender. Mientras orbitaban, en el radar veían lluvia intensa sobre Singapur. Más preocupante aún, la lluvia fuerte también aparecía sobre sus alternos. Nada bueno. Los pilotos necesitan opciones, y a esta tripulación se le estaban cerrando.
Más abajo, en la isla indonesia de Batam, el tiempo se veía mejor. Para no quedarse sin salida, añadieron Batam como alterno. Si no podían en Singapur, irían a Batam. En esas, los vientos en Singapur cambiaron y ahora favorecían la pista 02 izquierda, la opuesta. El controlador empezó a vectorearlos para preparar esa aproximación. Pero justo cuando hacían las listas, llegó una mala noticia. Los vientos volvieron a cambiar. Los aviones que iban a la 02 izquierda ahora tendrían viento de cola, fuera de límites. Parecía que eligieran la pista que eligieran. El viento se ponía en contra. De nuevo sonó la voz con estática del controlador. Todos los arribos a Singapur quedaban en pausa mientras revaluaban el tiempo. A partir de aquí, para los pilotos la cosa se empezaba a enredar. Al 319 lo enviaron a otro fijo, Samco, para entrar ahí en espera. La espera prevista era de 5 minutos. Camino a Samco, revisaron el tiempo en Batam, su alterno pensado. Por suerte, allí estaba excelente, pero había que decidir rápido. A esa baja altura estaban tragando combustible. Si la espera pasaba de esos 5 minutos, tendrían que desviarse. El capitán le dijo al controlador que solo podían hacer un giro más en espera y luego tendrían que desviarse. La suerte era que Samco estaba casi a la misma distancia de Singapur que de Batam. Es decir, ir a uno u otro costaba lo mismo. Solo necesitaban saber qué aeropuerto los iba a aceptar. Pero mientras viraban, otra mala noticia por radio. La visibilidad en Singapur cayó por debajo de 500 metros y no había señales de mejora. El controlador, sabiendo que el 319 iba justo de combustible, avisó a control en Indonesia que quizá tendrían que desviarse a Batam. Aún así, los pilotos preferían intentar Singapur. Era su destino y siempre queda la esperanza de que mejore. Pero cada minuto en espera les comía oportunidades de aproximar. Y con ese tiempo no era raro que hicieran más de un intento. La decisión del capitán de no cargar combustible extra en Londres estaba empezando a pasar factura. Cuando se acercaban de nuevo a Samco para iniciar la segunda espera, el capitán se lo recordó al controlador. Después de esta, tendrían que desviarse. El controlador los mandó hacia el sur. Eso no era lo que querían. Ir al sur era alejarse de ambas opciones, Singapur y Batam. El capitán preguntó por qué los alejaban de los dos aeropuertos posibles. El controlador dijo que Singapur seguía sin aceptar llegadas y que Batam aún no confirmaba la desviación. El vuelo 319 estaba en el limbo. Como no quería alejarse de un aeropuerto adecuado, el capitán propuso un punto medio. En vez de otra espera o ir al sur, preguntó si podía hacer una órbita sobre Samco. Es decir, un giro continuo de 360 grados, no el patrón de ida y vuelta típico. El controlador lo aprobó. Era el último intento del capitán por rascar unos minutos, a ver si se abría una ventana en Singapur. Pero antes de siquiera empezar la órbita, su combustible llegó al punto en que, si no se desviaban, empezarían a tocar la reserva final. Así que el vuelo 319 ya estaba obligado a desviarse. El capitán informó que se iban a Batam. Con esa decisión, tomó el control y pasó a volar él, porque su experiencia podía darles la mejor opción de aterrizar al primer intento en Batam. Por el altavoz avisó a pasajeros y tripulantes. Por el tiempo en Singapur, tenían que desviarse a Batam. El controlador les dio rumbo sur para luego virar y encarar aproximación a la pista 22 de Batam. Era un vector algo indirecto, y aún no tenían la autorización final para entrar a Batam. Con el combustible bajando, la presión crecía. ¿Llegarían a Batam antes de tocar la reserva final? ¿O tendrían que declarar emergencia por combustible? El primer oficial no esperó más y dio el primer paso. Avisaron al control de tránsito aéreo que estaban en combustible mínimo. Eso no es una emergencia en sí, pero le dice al controlador que, si hay más demoras, deberán declarar una emergencia. Aún así, Control seguía diciendo que Batam no confirmaba su aceptación. Continuaron, y pocos minutos después, a unas 13 millas de Batam, los sistemas calcularon que llegarían con la reserva final en los tanques. Ya no quedaban opciones. El capitán declaró Mayday. Al decir Mayday, el vuelo 319 pasó a ser una aeronave en emergencia. Con o sin confirmación, podían ir a la aproximación de Batam. Aproximación los viró al norte y los pasó a la frecuencia de torre. Mientras el capitán volaba, el primer oficial repasó las cartas de aproximación. Su mala suerte. Por el viento solo servía la pista 22, y esa pista no tenía sistema de aterrizaje por instrumentos. Nada de ILS. Los pilotos suelen preferir pistas con ILS,
porque te dan guía lateral y vertical por radio hasta la pista. Pero la 22 solo tenía una aproximación BOR, guía lateral sin guía vertical. Para esa aproximación, tendrían que sacar la guía vertical de las cartas. El primer oficial le iría cantando al capitán en qué altitud debía estar a cada distancia. Un poco engorroso. Pero lo peor de una BOR, sobre todo con este tiempo, es que sus mínimos, la altitud a la que debes tener la pista a la vista para poder aterrizar, son más altos que en una con ILS. ¿Adivinan cuánto cambia? Iniciaron la aproximación. El 777 es grande y, en baja altura, bebe combustible. Sabían que no tenían muchas oportunidades. En ese momento el piloto automático llevaba el avión alineado, mientras el capitán controlaba la tasa de descenso y vigilaba la posición lateral con ese diamante rosa de la pantalla. Ese símbolo te muestra el curso hacia la pista, o más preciso, hacia el radio faro un poco más allá del umbral. Si el avión se iba a la derecha, el símbolo se movía a la izquierda, y el piloto automático lo seguía para volver a curso. Pero al pasar por 1600 pies, la torre avisó. El viento giró y ahora venía de cola. Con rachas de hasta 30 nudos, aquello estaba fuera de límites. Lo mismo que habían visto en Singapur acababa de llegar a Batam. El capitán no tuvo opción. Abortó la aproximación. Adelantó los aceleradores, subió el tren de aterrizaje y llevó el avión de nuevo hasta unos 2000 pies. La presión subía. Ya era claro que iban a llegar por debajo de la reserva final. Para colmo, bloques de nubes de tormenta venían hacia el aeropuerto. Mientras hacían la aproximación frustrada, tendrían que esquivar esas nubes y, a la vez, prepararse para otra aproximación, ahora al lado opuesto, la pista 04. Aunque su situación estaba lejos de ideal, había un punto a favor. La pista 04 sí tenía sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS. Esa es la aproximación a la que los pilotos están acostumbrados, y tener pendiente de planeo para la guía vertical significa que podían llevar el piloto automático hasta la pista e incluso dejar que el avión aterrizara solo. De hecho, ese era el plan del capitán. Pero para llegar a ese punto, primero había que virar y colocarse. Empezó un viraje a la izquierda. Un buen aterrizaje nace de una buena aproximación, y una buena aproximación necesita tiempo para acomodarse. El capitán no estaba seguro de tenerlo. Así que, en vez de tomar una pierna más larga para estabilizar, giró pronto e hizo una maniobra en lágrima, teardrop, para interceptar rápido el ILS. Eso disparó la carga de trabajo en cabina. El capitán tenía que asegurar que los virajes lo dejaran bien colocado. Como estaba muy cerca de la pista, pensó que el piloto automático no ayudaría a bajar lo suficientemente rápido. Lo desconectó y voló a mano. La idea era que, una vez interceptados el localizador y la pendiente de planeo, volvería a conectar el piloto automático y dejaría que el avión aterrizara solo. Para entonces, la lluvia intensa había bajado la visibilidad a unos 500 metros. Con tanta carga de trabajo, el primer oficial aún no hablaba con Torre. Los dos estaban concentrados en el perfil de vuelo. En Batam, como en la mayoría de aeropuertos, lo normal es interceptar el ILA a unos 2 o 3,000 pies y a unas 10 a 15 millas. Pero no esta vez. El capitán había mantenido el avión tan cerca que interceptó el ILS a 800 pies. Era, digamos, una aproximación desordenada. Reconectó el piloto automático y siguieron hacia la pista. Pero al momento, apareció la alerta No Autoland en la pantalla principal. El sistema determinó que el piloto automático no podía aterrizar solo. El avión estaba fuera de senda, tanto lateral como vertical. El Autoland requiere aún más precisión que el aterrizaje manual, y con ese perfil, quedaba descartado. La alerta asustó al capitán. Contaba con que el piloto automático rematara. Y a segundos del toque, ese plan se acababa. Cortó el piloto automático y voló a mano para recuperar la senda. Pero ya era tarde. Estaban demasiado cerca y no alcanzaba el tiempo para realinearse. A solo 130 pies, el capitán decidió hacer un go-around. Los motores gigantes del 777 rugieron. El empuje subió a tope y el avión tiró para arriba. Ahora sí, todo era un caos. 2 intentos en 2 pistas distintas, fallidos, y el combustible, peligrosamente bajo. Muchas aerolíneas tienen la regla de que, tras 2 aproximaciones frustradas, si la probabilidad de éxito de una tercera es baja, hay que desviarse. Pero con el combustible que les quedaba, este avión ya no podía volver a Singapur ni ir a ningún otro lado. Habían venido a Batam y como fuera,
tenían que aterrizar ahí. Con unas 280 personas detrás, la presión sobre la tripulación era brutal. Era evidente que la decisión del capitán de montar una aproximación tan corta y apostar por el Autoland probablemente les había costado su segunda gran oportunidad. Si se hubiera dado tiempo para una aproximación más larga y un aterrizaje manual, quizá ya estarían en tierra. Pero hubo otra causa, la preparación de la tripulación. La senda final de la aproximación no estaba exactamente alineada con el eje de pista. O sea, de entrada el Autoland no era posible. Al revisar las cartas, se les pasó un detalle clave. La senda final era de 41 grados, mientras que el rumbo de la pista era de 42. Los pilotos del 777 de Singapore Airlines están acostumbrados a grandes aeropuertos internacionales, la mayoría aptos para aterrizaje automático. Batam no lo era. Peor aún, sus manuales internos de briefing no dejaban claro que el Autoland no estaba permitido en Batam. Pero no era momento de análisis. El capitán viró a la derecha y subió hasta 3.000 pies. Voló paralelo a la pista para preparar otra a la 04. Le dijo al controlador que por combustible bajo, solo podía aterrizar en la 04 y que ese intento debía sí o sí salir bien. Siguió el viraje. Redujeron, bajaron flaps y luego el tren de aterrizaje, y dejaron todo listo para el que tenía que ser el último intento. Los tanques estaban casi vacíos, apenas unos centímetros de combustible. Aún así, desde dentro de las nubes, el capitán no veía la pista. Se apoyaba en los indicadores de pendiente de planeo y localizador para asegurarse de ir alineado. Por fin, cuando el vuelo 319 salió de las nubes, la realidad pegó duro. Estaban altos y claramente a la izquierda del eje. Normalmente, eso es go around otra vez, pero ya no podían. O aterrizaban ahora, o se arriesgaban a quedarse sin combustible. El capitán bajó el morro y llevó la tasa de descenso a 1.400 pies por minuto, el doble de lo normal. Mucha gente sintió ese vacío en el estómago, porque el avión picó y luego se escoró a la izquierda, mientras el capitán hacía todo por alinearse con la pista. Era el último intento del último intento. Lo que veían por la ventanilla no se parecía a sus aproximaciones tranquilas y estables de siempre. Pero ya estaban jugados. Había que aterrizar. De repente, al detectar la tasa de descenso alta, el sistema de advertencia de proximidad al suelo dijo: Sink rate. Y al capitán le quedó una decisión terrible. O seguir el entrenamiento y, ante esa alerta, hacer un go-round, o continuar y arriesgarse a plantar el avión tras una aproximación muy inestable. Ninguna era segura, y tenía segundos para decidir. Siguió el entrenamiento y, a regañadientes, ejecutó el go-round. A unos 200 pies, tiró del morro arriba y metió potencia de go-around. El avión, ahora más de 100 toneladas más liviano que al despegue, tembló y rugió hacia el cielo lluvioso de Batam, por tercera vez esa tarde. Los pasajeros empezaban a asustarse de verdad. ¿Cómo es que aún no aterrizaban? ¿Qué le estaba pasando a su avión? Para los pilotos el horror era mayor. A diferencia de los pasajeros, sabían exactamente qué pasaba. Ya habían fallado 3 intentos y, peor, no tenían combustible ni para volver a intentarlo a la 04. En cualquier momento los motores podían empezar a toser y apagarse. Perderían gran parte de la energía eléctrica y de la hidráulica, y el avión se convertiría en un enorme planeador que se desliza indefenso hacia el suelo. En ese estado, la posibilidad de volver a la pista y aterrizar sano y salvo era prácticamente nula. Con pura adrenalina e instinto de supervivencia, el capitán decidió hacer algo casi impensable en un reactor así de grande. Al llegar a 2.000 pies, inició un giro cerrado de 180 grados, el famoso teardrop, para colocarse a la pista 22. Mientras lo hacía, empezó a bajar y el primer oficial extendió flaps y el tren de aterrizaje. Esta sí era la última oportunidad. Esta vez, el capitán quería volarlo todo a ojo. Al salir del giro, por fin vieron la pista. Las reglas ya no importaban, estable o no estable. Lo único importante era no dejar que nada les impidiera llevar el avión a la pista. Cuanto más se acercaban, más pegaba ese viento de cola. Iban más rápido de lo habitual, pero no había margen de error. Si intentaban otro go-around, casi seguro se quedaban sin combustible y separaban los dos motores. La pista, con 4.000 metros, es más que suficiente para un 777. El problema no era quedarse cortos de pista. El tema era si la aproximación iba a ser lo suficientemente estable como para acabar en un aterrizaje seguro. La gente apretaba los reposabrazos. A baja altura el avión se bamboleaba un poco mientras el capitán luchaba por mantenerlo en eje.
¿Saldría bien o se irían al aire por cuarta vez? A las 5:19, el vuelo 319 pasó la cabecera y por fin tocó tierra. El alivio en cabina fue indescriptible. Tras casi una hora de sufrimiento, las 280 personas del avión estaban a salvo. Dado lo cerca que estuvieron del desastre, tarde o temprano algo parecido puede volver a ocurrir, pero sin un final feliz. Singapore Airlines empezó a revisar sus documentos de briefing de aeropuertos para asegurar el mismo nivel de detalle en todos, incluyendo si el autoland está permitido o no. Con esas lecciones armó un entrenamiento en simulador que replica exactamente lo que vivió la tripulación del 319. Los pasajeros y la tripulación del vuelo 319 tuvieron suerte, pero no todos los vuelos la tienen. ¿Se acuerdan del vuelo 52 de Avianca? A ver, una pregunta rápida. ¿Por qué creen que el viento de cola, el famoso tailwind, les complica el aterrizaje a los pilotos? Cuéntenos en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final del video. Si les gustó, apóyenos con su like y con sus comentarios.